Una cosa que creo que a veces nosotros podemos preguntarnos tiene que ver muchísimo con la forma o la manera adecuada para poder recibir la protección y la bendición de Dios. ¿Existe algún límite en ese sentido? Que uno diga, ciertas personas sí reciben la bendición de Dios u otras no. Sobre todo cuando sin culpa propia, nosotros hemos nacido en una familia disfuncional. Cuando hemos nacido en una familia difícil, en medio de padres que no se aman o de padres que no nos aman, o incluso si pudimos haber nacido producto de una relación extramatrimonial, lo que antiguamente llamaban hijos ilegítimos, o de una manera mucho más desagradable cuando se llamaban los hijos fuera de matrimonio, hijos bastardos. Afortunadamente esas expresiones se utilizan hoy muy poco, tal vez algunas personas las sigan usando. Pero sí que me gustaría que nos pusiéramos a pensar en eso. Si un hijo ilegítimo o mal llamado bastardo, un hijo concebido fuera del matrimonio, puede o no puede recibir la bendición de Dios. Partamos del hecho de que ser un hijo nacido fuera del matrimonio no es culpa nuestra. Es decir, si hubo alguna equivocación, si hubo algún error, si hubo algún pecado, es responsabilidad de nuestros padres. Pero nadie nace queriendo nacer de una familia disfuncional. Todos queremos, anhelamos, deseamos haber nacido en una familia estable. Yo creo que es lo mínimo que nuestro corazón anhela, porque eso es lo que nos da a nosotros también estabilidad. Las familias disfuncionales suelen criar hijos disfuncionales, modelos de patrón repetitivos, que uno los suele copiar. Pero, y en lo que respecta a Dios, ¿se puede o no se puede recibir la bendición? ¿O Dios solamente bendice a los hijos habidos dentro del matrimonio? Esa pregunta queda resuelta hoy con la lectura del libro del Génesis. Acuérdense ustedes que Abraham tenía su esposa legítima, que era Sara, con la que hasta ese momento no había podido tener hijos, descendencia. Y en su afán por tener descendencia, por tener hijos, Abraham se acuesta con su esclava, con su sierva, Agar, una mujer que era egipcia, extranjera. Y esta mujer sí le da un hijo a Abraham. Es decir, Abraham tiene un hijo fuera del matrimonio. Ya Dios le había prometido a Abraham que le daría descendencia y que la línea por la cual construiría su historia sería a través de un hijo habido dentro de su matrimonio. Por lo tanto, el hijo que tuvo con Agar no es el hijo con el que se continúa la historia, porque finalmente cuando Ismael, el hijo de Agar, tiene como 14 años, ya era un preadolescente, el Señor le cumple a Abraham la promesa de darle un hijo. Y dice el texto de hoy que Abraham tenía 100 años. 100. Abraham no era un hombre viejo. Abraham era un hombre anciano, ancianísimo. Ya habían pasado 14 años. Y seguramente que Abraham habría pensado que el hijo que Dios le habría prometido era Ismael. Pero no, Dios le cumple a Abraham la promesa. Acuérdense que también se los he platicado que la promesa se la hizo cuando tenía como 75 años. Es decir, demoró 25 años para darle el hijo de la promesa. Por lo tanto, Abraham, según el lenguaje nuestro, tiene un hijo legítimo. Acababa de tener un hijo legítimo, que es Isaac, y un hijo ilegítimo, que es Ismael, el hijo de Agar.
Y entonces vuelvo sobre la pregunta inicial. ¿Dios bendice a los hijos habidos fuera del matrimonio? Como Ismael no tenía la culpa de haber nacido de una relación extramatrimonial, está claro, como va a decir después el Señor a través del profeta, que no cargan los padres con la culpa de los hijos, ni los hijos con la culpa de los padres. El Señor no va a poner a Ismael a que pague con la culpa, entre comillas, de su papá. La acción fue de Abraham, no fue de Ismael. Él no tiene responsabilidad sobre eso. Y no va a cargar Ismael con culpas ajenas. Por eso cuando Agar le toca irse con su hijo Ismael, echada de la casa, porque Sara la echó. Sara después se puso celosa al ver que su hijo Isaac jugaba con su hermano medio, con Ismael. Se puso celosísima. Y entonces Sara le dice a Abraham: expulsa a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada con mi hijo Isaac. Abraham se molestó muchísimo porque era hijo suyo. Pero Dios le da la respuesta a Abraham. Le dice: no te entristezcas por el muchacho y la criada, haz lo que dice Sara. Isaac será quien continúe tu descendencia, pero también a Ismael, el hijo de Agar, lo convertiré en un gran pueblo, pues también es descendiente tuyo. Lo bendeciré convirtiéndolo en un gran pueblo. Ese pueblo fue nada más y nada menos que un pueblo nómada, el pueblo del desierto. ¿Saben ustedes quiénes son hoy descendientes de Ismael? Todos los árabes del mundo entero. Ustedes tienen idea de cuántos árabes hay en el mundo entero. Millones y millones y millones. ¿Y cómo empezaron los árabes su vida? Como nómadas en el desierto. ¿Y cuál es el origen de esa vida nómada? Que Agar le tocó irse para el desierto, echada por Sara. Y allá hicieron vida en el desierto. De allá viene también esa costumbre de tener vida de desierto. Hoy es que los árabes tienen grandes asentamientos y ciudades supermodernísimas. Pero no era así en el principio, el origen es ese. Luego entonces, como Ismael e Isaac son hermanos, los árabes y los judíos son hermanos, ambos de un mismo papá, Abraham. Pero ustedes saben también, no hace mucho se los recordaba, que los árabes y los judíos se odian. Esa guerra entre Irán, que son árabes, Israel, que son judíos, donde se mandan misiles el uno al otro, es guerra entre hermanos y se odian, como suele pasar muchas veces, infortunadamente, que los hermanos medios terminan odiándose entre sí, disputando tierra, disputando herencia, disputando reconocimiento. Pero ¿saben dónde está el problema auténtico? Cuando uno no es capaz de reconocer que también el Señor quiere bendecir tanto a unos como a otros. Y entonces a veces queremos que la bendición de Dios sea exclusiva para nosotros. Que Dios no bendiga a los demás, que por el contrario los maldiga. Y por eso hay gente que quiere solamente la bendición de sus padres para ellos y no aceptan que sus papás sean capaces de bendecir a esos hijos fuera del matrimonio. Porque hay odio. Pero lo que sí es cierto es que Dios está dispuesto también a bendecir a aquellos hijos que no fueron concebidos dentro del matrimonio.
Ciertamente que no es el ideal, ni eso tampoco va a justificar para que uno se vuelva un semental, a preñar cuanta mujer y a parir hijos por todas partes de cuantas mujeres. No, porque probablemente alguno diga, no, es que como el Padre dijo que también estos son bendecidos, entonces por cualquier lado. No, el ideal no es ese, hay un ideal. Y es que ojalá los hijos fueran todos concebidos dentro del vínculo matrimonial. Pero si por alguna razón hay hijos no concebidos dentro del vínculo matrimonial, si no fuera el matrimonio, Dios también a esos hijos los bendice. Le guste a usted o no le guste. Y puede pararse de cabeza. Pero Dios, por un acto egoísta nuestro, como fue egoísta el acto de Sara, que hizo expulsar a Agar con su hijo al desierto, por un acto egoísta nuestro, no va a restringir la bendición para aquellos hijos que no pueden estar con nosotros físicamente. Insisto, que no es el ideal de la familia, pero cuando nosotros nos equivocamos, Dios no va a restringir por nuestra equivocación su bendición. Ahora, hacía al principio una pregunta y es, ¿qué restringe la bendición de Dios? Porque restricción sí hay. ¿Qué impide la bendición de Dios sobre nuestra vida? Solo el vivir lejos de Él. Eso sí impide, porque hemos cortado el vínculo con Él. Entonces, en lo que concierne a Dios, Dios está dispuesto a bendecir a todos los que le aman y le buscan con sincero corazón. Pero en lo que respecta a nosotros, somos nosotros los que podemos terminar renegando de nuestro Padre y decirle a Dios que no queremos saber nada de Él. Y acuérdense siempre de esto. Dios nos mirará a nosotros siempre como a sus hijos, aunque nosotros no lo veamos a Él siempre como nuestro Padre. Aunque usted pueda llegar a decirle, aunque alguien pueda llegar a decirle al Señor, tú no eres más mi Padre, como a veces los hijos lo hacen, pues Dios nos va a decir, pues yo sí seré siempre tu Padre, tú serás siempre mi hijo. Porque cuando Dios bendice de verdad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.